Electoral 1 del 2024 de 2 d'octubre pel qual es disposa la concessió del títol de doctor honoris causa per la Universitat Abat Oliva al senyor Miquel Roca i Junyent, conforme a l'acord del Consell de Govern de la Universitat adoptat per unanimitat en sessió plenària el 20 de març del 2024 amb el criteri favorable i unànime del patronat i d'acord amb el que disposen els articles 3 i 6 del Reglament d'Honors i Distincions vigent, decreto el següent en ús de les competències que confereix l'article 39 de les normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliva. Article únic. Tenint en compte els rellevants mèrits acreditats en el camp del dret, de la filosofia moral i de la ciència política, es concedeix el títol de doctor honoris causa per la unitat Abat Oliva al senyor Miquel Roca Junyent, gaudint de les prerrogatives que correspon a tal títol i categoria. Barcelona, a 2 d'octubre de 2024. El rector Rafael Rodríguez Ponca. Decreto Rectoral 2 del 2024 de 2 de octubre por el que se dispone la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad Abat Oliva a don José Luis Bonet Ferrer. Conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, adoptado por unanimidad en sesión plenaria de 20 de marzo de 2024, oído el criterio favorable y unánime del patronato y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones, decreto lo siguiente en uso de las facultades que me confiere el artículo 39 de las normas de organización y funcionamiento de la Universidad Abat Oliva. Artículo único. En atención a los relevantes méritos acreditados en el campo de la economía, de la empresa y del comercio, se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Abat Oliva a don José Luis Bonet Ferrer, gozando de las prerrogativas que a tal título y categoría corresponden. En Barcelona, a 2 de octubre del 2024, el rector Rafael Rodríguez. Excelentíssim rector magnífic de la Universitat, doctor Rafael Rodríguez Ponca. Autoritats acadèmiques, civils i militars, senyores i senyors. És per a mi un gran honor i un privilegi pronunciar aquesta laudatio al solemne acte acadèmic de la concessió del títol de doctor honoris causa de la Universitat Abat Oliva al professor José Luis Bonet i també al professor Miquel Roca Junyent. Es tracta de la màxima distinció que pot conferir la universitat per premiar els mèrits científics, acadèmics i culturals, així com els serveis rellevants prestats a la societat en general y a la universidad en particular. Es de justicia añadir la satisfacción personal que para mí supone glosar la figura de un académico y profesional que me honra en llamar amigo y con el que compartí hace muchos años mi primer despacho en la Universidad de Barcelona, allá por los años 80, y posteriormente numerosos proyectos en el ámbito de la universidad, de la empresa familiar y de muchas otras instituciones. Sintetizar en unos pocos minutos una vida como la de José Luis Bonet es un reto imposible, pero intentaré al menos destacar aquellas cuestiones personales y profesionales que entiendo definen mejor su magnífica trayectoria. José Luis Bonet suele decir que es mitad monje y mitad soldado, porque ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a partes iguales a la actividad empresarial de su empresa familiar, Freixenet, y a la docencia como profesor de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Barcelona. Senyor Miquel Roca Junyent i don José Luis Bonet Ferrer. El Consejo de Gobierno de esta universidad, a propuesta del rector, con el visto bueno del patronato y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctores honoris causa. En
pro autoritate quo fruor tibi uius nominationis scriptum traduc. Os impongo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del más alto magisterio, como testimonio de vuestro saber y de vuestros méritos. Rebeu el llibre obert, símbol de la ciència que us correspon ensenyar, cultivar i agrair. Recibid el anillo que antiguamente se daba como emblema para firmar y sellar los exámenes, consultas y calificaciones propios de nuestra ciencia y profesión. Rebeu els guants blancs, símbol de la integritat i la fortalesa que heu de cultivar sempre. Accipe numisma sigillatum signum loci qui nostro doctorum claustro ad te pertinet. Porque os hemos incorporado a nuestro claustro, recibid nuestro fraternal abrazo y el de todos los miembros. Sed bienvenidos al claustro de doctores. Senyora Degana, conseller, autoritats, regidors, síndica, claustre, amigues i amics. Les meves primeres paraules no són gaire correctes. Has de ratllar el to que ha fet la meva relació. T'ha traït l'amistat i el sentiment. Però, en fi, moltes gràcies. Rebo amb molta satisfacció aquesta distinció que la Universitat Abat Oliba otorga. Però la satisfacció no amaga la manca de mereixements que la meva persona acredita per rebre. He estat sempre advocat, però també amb una vocació frustrada per l'acadèmia. Per tant, ara i aquí no tinc inconvenient en reconèixer que aquest títol de doctor honoris causa d'aquesta Universitat Abat Oliba m'emociona i reviva en mi, per cert, ben fora de temps, aquella vocació que les circunstàncies van fer impossible. Como presidente del Produceu, Alfonso Cuidón de Mendoza, excelentísimo rector magnífico de la Universidad Abat Oliba de Barcelona, Rafael Rodríguez Punga, secretario general y decana de la Facultad de Derecho y Empresa, María Jesús Pesqueira, miembros del Consejo de Gobierno del Patronato, autoridades académicas, señoras y señores, amigos todos.
representa para mí el otorgamiento del doctorado honoris causa por la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. Es especialmente un agradecimiento a su rector, Rafael Rodríguez Ponga, y al campesino del Grupo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza. Y, por supuesto, a los miembros del Consejo de Gobierno y del Patronato. Desde luego, mi agradecimiento por su laudacio al doctor Juan Corona, con el que tengo una amistad personal desde hace muchos años, cuando compartimos departamento en la Universidad de Barcelona, en la que desarrollamos una larga dedicación a la enseñanza de la economía política y la ciencia pública. Por otra parte, debo señalar el honor que para mí supone coincidir en el acto de hoy con el otorgamiento también de un doctorado honoris causa de la propia universidad a mi amigo Miquel Roca i Junyent, persona que respeto y admiro desde nuestro tiempo de estudiantes universitarios en el que él ya destacado. No puedo hablar de la Universidad de Barcelona y no recordar a los excelentes profesores que en torno a 1960 nos formaron en la licenciatura en Derecho. Para citar algunos, debo referirme a Ángel Latorre, José María Fonte Ríos, Manuel Jiménez de Parga, Manuel Vallvé, Manuel Albaladejo, Manuel Díaz de Velasco, Antonio Polo y, como es natural, José Luis Ureda Carrión, que ha sido mi maestro académico y que lamentablemente ha fallecido hace poco, cumplidos ya con lucidez los 100 años. Y también debo recordar a todos nuestros compañeros de departamento, entre los que no puedo dejar de mencionar especialmente a José María Urical y a Carlos Callejo. Para mí ha tenido además un valor inapreciable haber contado con su amistad. Asimismo, un agradecimiento a los alumnos, que aparte de ser la fuente de la eterna juventud, nos hacen mejores de lo que somos a los profesores. Pero el agradecimiento debe ir más allá y llega, desde luego, a mi familia, muy en particular a mi mujer, Pilar Pastor, que me ha estado acompañando en la vida durante más de medio siglo. Siempre he dicho que las 3 T's, talento, trabajo y tenacidad, son las palancas del éxito en cualquier misión que una persona se proponga cometer, pero al menos en mi caso hay que añadir la F de familia. El agradecimiento debe alcanzar también a mis compañeros de viaje en Fresenet, en la FIRA, en el Foro de Marcas Renombradas Españolas y desde luego en Alimentaria, en la Cámara de Comercio de España y en el Sistema Carrera. Y por supuesto, agradecimiento a tantos empresarios y directivos que sin ánimo de lucro y procurando aportar al interés general me han acompañado y acompañan en todas las entidades en las que he participado y participo. Por último, un agradecimiento especial a Su Majestad el Rey Felipe VI, al que hay que reconocer y agradecer una vez más todo el apoyo de las empresas de este país, que reiteradamente nos demuestra las cámaras de comercio y también la Feria de Barcelona y Alimentaria. Debo ahora referirme a mi discurso, que se centra en las instituciones y más concretamente en Alimentaria, la Feria Internacional de Alimentación de la Feria de Barcelona, que he presidido desde el año 2002 hasta 2022 y que para mí ha supuesto una experiencia gratificante, aleccionadora y muy satisfactoria. Me decidí por Alimentaria como tema de mi discurso con un triple propósito reivindicativo. En primer lugar, por la propia experiencia personal que permitirá aportar realidades vividas. En segundo término, porque me posibilita referirme a la aportación al interés general de los empresarios y directivos que están en la base de unas instituciones públicas, cámaras de comercio y ferias, donde la cooperación público-privada es determinante. Y en tercer lugar, porque en el ecosistema económico debe significarse la importancia de estas instituciones, quizá no de primer orden en el universo institucional, pero de gran trascendencia para la promoción económica y muy determinantes para el desarrollo de un país como es España, de pequeñas y medianas empresas.